parecer existen problemas en la provisión del almuerzo escolar para las escuelas y colegios del Departamento Central y la gobernación, y el gobernador, Blas Lanzoni, hizo una denuncia pública al respecto. Toda la información tiene nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Tani. Efectivamente, hoy se realizó el lanzamiento de lo que es el complemento nutricional en el Departamento Central. Son unos 180.000 niños y niñas que de lunes a viernes estarán recibiendo el vaso de leche consistente en 200 ml de este producto y que también debían recibir ya un panificado enriquecido como complemento sólido. Sin embargo, esto no va a ser posible ya que recién el 27 de febrero se va a estar alzando a la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas el pliego de bases y condiciones para la subasta a la baja y así entonces otorgar a alguna empresa la fabricación de estos panificados. El por qué nos explicó el gobernador Blas Lanzoni. Según él, hace más de 2 meses ya la gobernación ha estado intentando lanzar el pliego de bases y condiciones porque la idea inicial era otorgar algunos días de la semana el panificado sólido y otros días cereales como complemento a la leche. Sin embargo, esto fue denegado en un principio. Fueron nuevamente con una nueva propuesta de un pan enriquecido con unas ciertas características y nuevamente esto fue denegado porque se solicitó que tenga un dictamen favorable del INAN. Esto es lo que manifestaba al respecto Blas Lanzoni. Bueno, en un principio nos pedían que, bueno, nosotros hemos solicitado que el pan sea de 70 gramos, un pan larguito como el pan que se usa para el pancho, por la comodidad que los niños puedan meter en el vaso de leche como hacen la mayoría y comer. Y bueno, nos dicen a nosotros, la gente del DNCP, no, tiene que ser 2 pancitos de 35 gramos, pero son chiquititos e incómodos, el niño ya mete el dedo en la leche. Entonces le hemos dicho que queríamos que sea como el año pasado, y nos dijeron, bueno, necesitamos que el INAN opine sobre el planteamiento que ustedes hacen. Y ya el año pasado pasó lo mismo. Ya el año 2014 el INAN nos dio su dictamen dándonos favorable de que el pancito tenga 70 gramos. Entonces ellos nos rechazaron y bueno, y otra vez tuvimos que ir al INAN para que otra vez reitere que así como el año 2014, el 2015 también. O sea, son pequeñas burocracias que no tienen sentido. Y la novedad de este año es que también 58 escuelas de Central estarán recibiendo el almuerzo escolar. Y según nos refería el director de la escuela 12 de junio de Mariano Roque Alonso, donde se estuvo realizando el lanzamiento del complemento nutricional, él menciona que es grande la diferencia entre los chicos que reciben estos complementos y aquellos que no. En principio porque están más despiertos, más lúcidos y más atentos aquellos que sí reciben el complemento y además nos mencionaba una realidad bastante triste, que es un incentivo para que los chicos vayan a la escuela porque aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema es prácticamente el único alimento que reciben al día en muchas ocasiones. Esto es lo que mencionaba el director. En primer lugar, hay más interés para asistir a las clases. Los chicos llegan ahora y lastimosamente muchos de nuestros chicos vienen de su casa sin desayunar. Y es muy importante la implementación porque se interesan más los chicos y son más despiertos en hora del desarrollo de los contenidos, bastante. Y de acuerdo a las autoridades departamentales, prácticamente la mitad del presupuesto para este año de la gobernación es destinado a este programa de complemento nutricional, rondando los 54.000 millones de guaraníes.